Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de competición de salvas en la guerra de Ucrania. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Guillermo Pulido, que ya estuvo con anterioridad y de hecho muy poco antes de que estallase la guerra en Ucrania en el episodio 15 sobre las operaciones multidominio y la guerra mosaico y las implicaciones que esto tenía para Europa. Y que estos meses pues ha estado muy liado atendiendo medios de comunicación, escribiendo y bueno, divulgando su libro, que es muy oportuno, porque aborda este tema que estamos viendo ahora de manera real en un conflicto armado, por desgracia. Y la verdad pues que es un placer tenerte de nuevo por aquí. Así que, Guillermo, bienvenido. Hola, Javier, muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo. Pues de verdad, muchas gracias. Doblemente, ¿eh? Por dedicarnos el tiempo y luego por lo rápido que has respondido. O sea, porque te contacté ayer, creo que fue, y sobre la marcha me dijiste que sí. Y la verdad es que me da gusto trabajar así. O sea, que gracias a tu generosidad y bueno, y al resto de ponentes que van pasando por aquí y, por supuesto, a los que nos escuchan, pues este proyecto va saliendo. Así que, de verdad, muchas gracias. Pues, si te parece, vamos directamente al tema. O sea, hemos seleccionado un aspecto muy concreto de la guerra de Ucrania, que es esta competición de salvas, y sobre todo ahora que ha derivado hacia allí el conflicto en los últimos meses, ya en la guerra en el Donbass. Entonces, la idea sería ver contigo en qué medida estas ideas que se han ido desarrollando en Estados Unidos y que tú has contado muy bien y has analizado de manera profunda en tu libro sobre guerra multidominio y mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense de Catarata, pues en qué medida esto se está viendo reflejado ahí, qué aspectos pues no se ajustan del todo a lo que se pensaba, o a lo mejor sí, si esto es algo que realmente se ha anticipado el conflicto futuro y ahora mismo lo estamos constatando. O, bueno, ¿cómo ves que esto pues, puede ganar, ¿no? En profundidad teórica a partir de esta desgraciada experiencia empírica? Pues la verdad es como bien dices, la fase actual de la guerra de Ucrania se corresponde completamente con una competición de salvas. No es una competición de salvas como la que se pretendía o se anticipaba en los años 90, ¿no? Porque todavía no se ha difundido esa tecnología, pero sí hemos visto cómo la proliferación de sensores y de armas inteligentes a pequeña escala, en grandes cantidades, pero a nivel táctico, pues se ha hecho muy vulnerables a las grandes plataformas de combate, ¿no? Como los carros de combate, los helicópteros de ataque, etcétera, y eso ha llevado a que la guerra esté menos basada en grandes plataformas y en maniobras mecanizadas y por tanto se va a un nivel en el que la guerra se decide por una competición de salvas de artillería, ¿no? Y de municiones de largo alcance. Como decía, todavía no estamos viendo esa gran proliferación de municiones inteligentes y de gran cantidad de sensores, porque la guerra de Ucrania está transcurriendo a un nivel muy improvisado, pero desde luego sí se corresponde cómo esa proliferación de municiones inteligentes y de inteligencia pues lleva a un punto muerto, ¿no? Pues sencillamente porque las plataformas dejan de tener la utilidad que tuvieron desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad y entramos en un periodo, en un proceso de la guerra que se parece mucho a la Primera Guerra Mundial, en el sentido que ya las grandes masas acorazadas no pueden hacer rupturas y grandes maniobras como venía siendo habitual en la guerra, como fue habitual en la guerra durante el siglo XX y hasta hace poco, ¿no? Y por tanto, pues como en la Primera Guerra Mundial se basa en infantería apoyada con blindados a menor escala y tras preparaciones artilleras muy masivas. Y la guerra se va decidiendo, pues eso, por una guerra de atracción y de a ver quién tiene pues más
quién puede hacer más salvas, quién tiene también mejor inteligencia para localizar los objetivos a atacar, y por tanto eso estamos viendo un periodo muy, muy similar a la Primera Guerra Mundial. Eso se podía, o muchos teóricos ya lo anticipaban como una tendencia tecnológica inevitable. Eso no significa que vaya a haber guerras de trincheras muy estáticas como en el frente occidental, pero sí un predominio de la defensiva, ¿no? Y en fin, creo que hasta cierto punto sí estamos viendo unas pistas o unos indicios de cómo la evolución de la tecnología está imponiendo ese carácter de la guerra actual, ¿no? En la que habrá un predominio de la competición de salvas de municiones inteligentes y a nivel táctico, pues este predominio de la defensiva, ¿no? Entonces, aquí una pregunta conceptual, que es ¿qué es exactamente la competición de salvas? Lo explicaste muy bien en el episodio 15 sobre las operaciones multidominio, pero para aquellos que nos escuchan, que no escucharon ese episodio, bueno, han pasado ya varios meses por refrescar el concepto, el propio término ya es bastante explícito, ¿no? Pero con el fin de delimitarlo bien, competición de salvas pasa necesariamente por empleo de armas, de municiones inteligentes, o como estás comentando, la Primera Guerra Mundial ya era en sí misma una competición de salvas cuando el frente ya pues, se estancó, no había grandes ofensivas y durante semanas lo que hacían era pues uno y otro lado bombardearse las posiciones. ¿Eso era competición de salvas o cuando hablamos ahora mismo de competición de salvas nos referimos a algo diferente, con un mayor protagonismo de municiones inteligentes, de fuegos de largo alcance, de lo que lo que se trata no es tanto ablandar la primera línea del frente, sino desbaratar el dispositivo enemigo en la profundidad, en su retaguardia, con esos fuegos de precisión? O sea, ¿qué es exactamente la competición de salvas, tanto en la doctrina como luego en lo que estamos viendo ahí? ¿Qué elementos responden afirmativamente o no se ajustan a lo que es competición de salvas? Pues básicamente que el predominio de la guerra o el carácter de la guerra no va a estar centrada en las grandes plataformas de combate que iban maniobrando y disparándose entre sí, ¿no? Como ocurrió desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, la Guerra del Golfo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, sino que el predominio en el carácter de la guerra va a estar dominado por la información y por las pequeñas plataformas robóticas, ¿no? O no tripuladas, y por la sobreabundancia de las municiones inteligentes de todo tipo, ¿no? De drones kamikaze, cohetes de aviación que actualmente le puedes poner un kit de precisión y convertirlos prácticamente en misiles, o buses de artillería que también le puedes poner kit de precisión muy baratos, ¿no? No estamos hablando del Excalibur, que son municiones muy caras, sino como el kit PGK, ¿no? Que convierte por $10.000 un obús en un arma que tiene un círculo de error probable de 5 a 10 metros aproximadamente. Y por tanto, el predominio de la guerra no va a estar en estas grandes plataformas de combate como los aviones de caza de superioridad aérea, los tanques, etcétera, sino en quien tiene mejor información. Hay también una proliferación de sensores, ¿no? Vemos multitud de drones con pequeñas cámaras que pueden otear el campo de batalla, y no estamos hablando de unos drones, sino en un futuro podrán ser miles, ¿no? Todo eso integrado en una gran red de información y después miles de municiones que detectarán, compiten por detectar primero al adversario, y comienza a haber pues eso, una competición de salvas, como había una competición de salvas, porque todos estos modelos vienen del modelo de Lancaster, que era como la guerra naval lineal, ¿no? A ver quién tenía más cañones y quién disparaba a más larga distancia, y así se podía hacer un modelo de que probablemente qué bando podía predominar, ¿no? Qué bando naval, ¿no? Quien tenía los cañones más largos, la mejor coraza, etcétera. Pues ahora aplicado al nivel de la proliferación de drones, de sensores y de municiones inteligentes, que no estamos hablando ya de cientos, sino que serán muchos, muchos miles, ¿no? Y por tanto ese... ¿Sí? Sí, perdona que te interrumpa. Es que tal como lo estás contando, eso es una visión disruptiva de la guerra. Porque, o sea, lo que viene a decir esa forma de entender, bueno, o tal como se define, la competición de salvas, es la muerte de la maniobra o su sustitución más bien por un toma y daca de un bando contra otro, basado en quién tiene
kill chain, una cadena de muerte más sofisticada para saber dónde está el adversario, tener capacidad de procesar esa información y por lo tanto decidir y luego actuar pasando esa información a un efector para que actúe letalmente, ¿no? Eso es algo muy disruptivo. O sea, que no sería, por tanto, la competición de salvas, tal como la estás contando, la primera fase de un enfrentamiento, la primera fase de una campaña, que luego, pues una vez que se tiene superioridad, se pasaría ya a la maniobra tradicional, sino que es algo totalmente distinto. O sea, tal como lo entiendo. Sí, yo creo que sí habrá maniobra, es decir, no es el fin de la maniobra, pero sí el fin de la maniobra de las grandes plataformas, de los ejércitos maquinoseados, ¿no? O de las grandes flotas, o de las grandes flotas navales, grandes flotas aéreas, ¿no? Será una maniobra por otro tipo de plataformas, bastante más desagregadas, pequeñas, y que prevalecerá quien tiene, pues eso, mayor número, como en guerra naval, quien tiene más VLS, ¿no? Vale, o sea que al final sí que hay maniobra. Pero, sí. Exacto, pero tiene que haber maniobra porque alguien tiene que transportar esos sensores y esos VLS, ¿no? Esas canastas donde van esas maniobras y Es que se te siempre iba a habrá plantear. una... Sí, pero perdona que te interrumpa. Sí. Digo, se te iba a plantear porque es que al final también alguien tiene que ocupar el terreno. O sea, al final es necesario llegar a ciertos puntos y lo estamos viendo también en la propia guerra de Ucrania, como en Rusia poco a poco va ocupando territorio, ¿no? Entonces, vale, o sea, no, ahora me encaja mejor, porque el otro, por un lado, me parecía revolucionario y me parecía excesivamente atrevido. Exactamente. Y ahora, tal como lo planteas, lo entiendo un poco, o sea, lo entiendo un poco más, ¿no? O lo acepto un poco más. Porque si no, el ver la guerra como un saber dónde está el otro y abatir la distancia, es que me suena mucho esto a los años 90 y a la RMA y a esta idea de campo de batalla transparente, ¿no? Y demás, que luego los conflictos que ha habido después lo han puesto en cuestión, ¿no? Sí, es que de hecho no tiene nada que ver con la RMA de los 90 porque sí tiene en cuenta la fricción, la niebla de guerra y de hecho la aprovecha reduciendo el tamaño de las plataformas porque eso permite más libertad de acción logística, hace que la fuerza sea mucho menos observable, ¿no? Y permite precisamente es decir, ya la coraza va siendo menos importante, los ejércitos tienen menos servidumbre logística, pero siguen teniendo, y eso no implica que no vaya a haber maniobras, sino todo lo contrario, que se pueden hacer muchas más maniobras, porque al fin y al cabo las plataformas enemigas desagregadas, ¿no? Más pequeñas, más basadas en drones, etcétera, ¿no? O plataformas que simplemente tienen sensores y lanzadores de municiones, ¿no? Tienen que estar en alguna parte de la geografía y en algún momento, y es decir, y cuando ocurra ese enfrentamiento, pues vencerá el bando que tenga más sensores y más municiones para lanzar, ¿no? Evidentemente. Es decir, no es el fin de la maniobra, sino de hecho hay mucha más libertad de maniobras, así basado en unidades más ligeras. Perfecto. Pues si te parece, pasemos ya a la parte más de contrastación con lo que ocurre. O sea, teniendo ya claro que es la competición de salvas, ¿en qué medida la estamos viendo reflejada en la realidad en Ucrania? Pues estamos viendo cómo Rusia ha tenido un éxito, es decir, aunque su armamento está siendo mucho menos preciso del que se esperaba, ¿no? Porque hemos visto cómo Irán sí es capaz de fabricar armamentos de una gran precisión y Rusia, pues, menor, ¿no? Y Rusia tenía una tradición de misiles muy superior al iraní, ¿no? Pero desde luego sí ha tenido éxito suficiente para destruir la industria de defensa ucraniana, dañar buena parte de su infraestructura. Y si Ucrania sobrevive es gracias a la ayuda masiva exterior, ¿no? Si hubiese sido solamente Ucrania quien tiene que sostener la guerra, pues ya se habría derrumbado logísticamente. Y ahí estamos viendo cómo la aplicación rusa de la guerra, ellos no la llaman competición de salvas, sino guerra sin contacto, ¿no? Pues si se está aplicando, que es como la versión rusa eso de la guerra de la competición de salvas, pues sí se está aplicando y aunque con una eficacia, digamos, por munición inferior a la esperada, pero sí con la efectividad suficiente o la eficacia suficiente para romper completamente la infraestructura ucraniana que querían atacar o dañar muy gravemente, ¿no? Por otra parte, los rusos no... Perdona que te interrumpa, Guillermo. Es que este punto me parece interesantísimo. Porque entonces una conclusión a la que podemos llegar es que
Ucrania ahora mismo sigue combatiendo gracias pues, al gran tren logístico que tiene de lo que le están proporcionando los países aliados, muy especialmente Estados Unidos, y lo está haciendo porque de otra forma, porque de otra manera no sería viable. No ya por una cuestión de superioridad numérica de partida, poniendo en la balanza lo que tenía Ucrania y lo que tenía Rusia al principio del conflicto, sino como consecuencia de esta aplicación de fuegos de largo alcance por parte de Rusia contra objetivos estratégicos ucranianos que en caso de no existir esa ayuda le habrían impedido continuar la guerra y que ya por tanto se habría muy probablemente decidido. Es así. Sí. Sí. Vale. Es que esa me parece una conclusión muy interesante. O sea, que esta idea de privilegiar los fuegos de largo alcance con la idea de que tengan efectos decisivos en el campo de batalla, sí que se habría validado en la realidad. Totalmente. Lo único es que no se aplica, al final no ha tenido esas consecuencias porque Ucrania está librando la guerra no con el arsenal que tiene, o solo con el arsenal que tiene, mejor dicho, sino gracias también a la ayuda que está recibiendo por los países aliados. Exactamente, y que podría tener un límite, porque Rusia también libra una guerra económica para intentar imponer costas a los aliados y que se divida la alianza, ¿no? Para que Alemania y Francia, pues que están dispuestos a sufrir menos para sostener la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces dividir la alianza y terminar prevaleciendo dentro de unos cuantos meses, ¿no? Yo creo que es la estrategia evidente que está siguiendo Rusia, ¿no? Pero esto no se podría haber hecho sin la eficacia de los fuegos de largo alcance que dejan a Ucrania viva gracias al cordón umbilical que la une a Occidente, cordón umbilical que podría romperse políticamente por la cuestión ya de competición de voluntades, ¿no? A nivel estratégico, por el tema del petróleo, del gas, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que es la guerra sin contacto, que es la versión rusa de la competición de salvas, completamente validada, a pesar de que el armamento o la eficiencia del armamento ruso ha demostrado ser baja, ¿no? Bastante baja, pero aún así tenían tal cantidad de misiles que han conseguido efectos estratégicos muy importantes, ¿no? ¿Tienes una cifra del número aproximado de misiles que han lanzado? Dicen que se han tirado ya cerca de 3.000, ¿no? Aproximadamente. Sí, yo, vamos, hoy leía un artículo, lo que pasa es que era de principios de junio y los datos que daba solamente llegaban hasta abril. Hablaba de 2.100 y pico misiles lanzados, sí. O sea, posiblemente sean 3.000, sí. Que haberse criticado, ¿no? La falta de stock por parte de los rusos, ok, comparado con Estados Unidos. Claro. Pero, claro. Comparado con el conjunto de Europa, que tenemos totalmente. Taurus. Bueno, ¿y cuántos tiene España? Pues 40. Claro, en España 50, ¿no? 40 o 60. 40 y 50, sí. O sea, que, sí, vale, no es lo que tiene Estados Unidos, son menos precisos, han lanzado misiles antibuque, como misiles de crucero contra objetivos terrestres, etcétera. Es decir, que han rascado el fondo del armario y además tratando de no agotar todo lo que tienen. Exactamente, por eso están rascando del armario ahí, porque tienen unos cuantos miles todavía que quieren reservar en caso de guerra con la OTAN, claro. Totalmente, sí. Pues muy bien, me parece un punto interesantísimo. Sí. A nivel táctico... esto ha sido porque te he interrumpido. No te preocupes. A nivel táctico es verdad que no se ha validado el concepto bueno, en parte se ha validado el concepto de municiones de precisión, sensores, etcétera, con la poca eficacia de las grandes plataformas bélicas rusas, ¿no? Que creíamos que tenían tal cantidad de helicópteros de ataque, de tanques, etcétera, que iban a arrollar al ejército ruso. De manera muy sabia, Estados Unidos decidió hacer una estrategia pseudo mosaico como la que quiere hacer que tenga Taiwán contra China, de darle una gran cantidad de misiles antihelicópteros, antitanques, etcétera, para anular esa ventaja en plataformas chinas y rusas, en el caso ucraniano. Ahí se ha tenido un éxito total, ¿no? Por lo que comentaba al principio, y los rusos se han visto obligados a ir a una competición de salvas improvisada, muy cutre, ¿no? De hacer maniobras de artillería
muy básicas de la Primera Guerra Mundial, de hacer maniobras de fuego para cubrir el avance de la infantería, ¿no? Etcétera, no basándose en gran cantidad de tanques para hacer una ruptura, sino en gran cantidad de fuegos y después el avance de la infantería ligera. Y a ese nivel interarmas todavía no estamos viendo cómo se aplica la competición de salva, básicamente porque estos ejércitos en contienda no tienen todavía esa capacidad. Por un lado, Ucrania tenía muy mala artillería, ¿no? A pesar de, aún así le han sacado mucho partido, y Rusia ha tenido una artillería muchísimo peor de lo que se esperaba, porque había proliferado o se había generalizado el discurso de la batalla de Zaporilla, ¿no? En el 2014, que pintaban a los rusos como que tenían una kill chain fantástica y todos sus fuegos estaban dirigidos, y en verdad esa batalla, según los propios ucranianos, o en entrevistas que se puede leer del jefe del Estado Mayor ucraniano y de otros analistas que se han seguido el conflicto de Siria, entrevistando a la gente que participó en la batalla, y en verdad no fue así. Fue una batalla en la que los ucranianos estuvieron casi 2 días acampados, no cavaron ni trincheras, ni pozos de tirador, ningún tipo de fortificación, no se dispersaron, ¿no? Como creían que Rusia no iba a intervenir, pues acamparon como si fuese un campamento de verano, y en un buen momento pues le empezaron a lanzar pues misiles Grad, ¿no? Y de ahí que se destruyeran 2 batallones, ¿no? Aunque hay también discusión sobre cuánta cantidad de muertos ucranianos hubieron, ¿no? Pero el hecho es que la visión de que tenían Rusia una artillería súper avanzada es falsa, ¿no? Y se ha visto en la guerra de Ucrania que era falsa, y que la batalla de la batalla de Zaporilla, que yo en su momento también me creí, ¿no? Pues en verdad fue una invención de la industria de defensa para justificar el gasto en defensa y tener una artillería muy superior a la rusa, no para equipararse a la rusa, que es como se vendía, sino para superar a la rusa. Pero bueno, lo que estamos viendo todavía en la competición de salva a nivel artillero y a nivel interarmas, todavía no. Cuando dentro de unos meses, si a los ucranianos les dan MLRS y Mars, etcétera, y logran tener la suficiente coherencia táctica para aplicar una competición de salva contra los rusos, quizás sí veamos en la práctica el gran efecto que tiene la proliferación de sensores, la fusión de información y poder disparar pues una gran cantidad de misiles y de artillería guiada a blancos tácticos, ¿no? Y operacionales. Pero bueno, eso a este nivel todavía no se ha visto. Cuando hablas de esas deficiencias de la artillería rusa, ¿te refieres a la kill chain o sea, a esos 3 elementos de detección, decisión y acción, o al número y la calidad del parque artillero? Más bien al tema de la integración de la kill chain, ¿no? Los rusos tienen muy buenas bocas de fuego, tienen excelentes tubos y cohetes, ¿no? Pero es una munición, digamos, del siglo XX, no tienen la proliferación de kits de precisión que hay en Occidente. Su artillería todavía no está digitalizada, cuando tienen que preparar los datos para hacer una misión de fuego de un MLRS, pues tienen que hacerlo como en los años 70, los años 80, ¿no? Pero eso a gran escala, ¿no? Porque sí que había episodios, aparte de la Zaporilla, hay otra anécdota que yo creo que todos hemos escuchado y que además Christian Bruce presenta en el libro de Kill Chain, la cuenta de ese oficial ucraniano que llamaba a la madre, no sé. Sí, que le simulan que le llama a la madre y que él devuelve la llamada a la madre y entonces lo localizan y lo matan, ¿no? Pues, eso claro, es una invención o eso es que había ciertas unidades que sí que tenían medios pues sofisticados de ISTAR y entonces lo hicieron. También era, bueno, en fondo era un conflicto en zona gris. O sea, Rusia estaba actuando, dando apoyo al artillero a los separatistas, pero o sea, que podía permitirse el lujo de emplear unidades de élite, también artillera. Y en cambio ahora aquí está empleando todo lo que tiene. Entonces, eso es, o sea, es que nos han vendido la moto que no era tal, o sí que había esa capacidad, pero eran solo pocas unidades y gran parte del ejército ruso pues no tenía esas competencias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, claro, viendo que lo de la batalla de Zaporilla, en verdad, probablemente es falso, ¿no? De todas maneras, todavía la historia militar tiene que responder a esta pregunta, pero yo te digo, el propio jefe del Estado Mayor ucraniano dice que no ocurrió como lo entendemos en Occidente.
Y sin embargo, los rusos sí que tienen esa, es decir, cuando la muerte de Dudayev en los años 90, que también se hizo con municiones de precisión y con inteligencia, ¿no? Y en casos individuales, los rusos es evidente que sí tienen esta capacidad, ¿no? De lanzar municiones de precisión a objetivos concretos, ¿no? Y la inteligencia, pues, la obtienen de la fuente, pues, que la habían integrado para esa misión en concreto. Pero no son capaces de integrar esa kill chain y esa guerra basada en redes rusa que durante tantos años yo mismo me creí que tenían los rusos, ¿no? Y que si integramos en la ecuación que la batalla de Zaporilla fue probablemente una invención y viendo cómo se está desempeñando la artillería rusa en el conflicto, que están ampliando tácticas que parece la barrera móvil de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues me temo que ahí es decir, que todo lo que leíamos eran exageraciones rusas y se estaba engañando a sí mismo y que a la hora de la verdad pues no tenían esta capacidad, ¿no? Es bastante sorprendente, Sí, pero o sea, que es que por lo estamos menos, viendo en la práctica que no la tienen. sí, o sea, con seguridad que no las tienen generalizadas. Otra cosa es que a lo mejor sí que tuvieran algunas unidades que dispusieran de cierta kill Correcto, chain más sofisticada, ¿no? correcto. Una pregunta que iba a hacerte, ahora ya es del otro bando, de Ucrania. ¿En qué medida en la actualidad ellos tienen una buena kill chain? Porque también otro tema del que se habla mucho es la temida guerra electrónica rusa, que al principio de las operaciones pues no fue muy efectiva. Bueno, pues por el efecto de planificación que tenía esto, porque eran operaciones móviles, porque dicen también que algunos equipos de guerra electrónica de estos que van en camiones se quedaron atascados, en fin, por un montón de razones que con el tiempo se sabrá en detalle, ¿no? Pero que parece que, sin embargo, ahora que se ha estabilizado más el frente, sí que tiene una guerra electrónica más robusta y que esto está dificultando mucho las operaciones de drones de los ucranianos, lo cual pues también deteriora su capacidad de ISTAR, o sea, adquisición de objetivos y por tanto podría dañar, ¿no?, la kill chain. ¿Tú sabes algo al respecto? Si esto es así. O sea, Pues probablemente sepa lo mismo que tú, habremos leído las mismas cosas, ¿no? Y sí, hay informes que dicen que los rusos han mejorado algo su capacidad de guerra electrónica y que por eso Ucrania ha perdido cierta efectividad en el uso de la integración de drones como tiradores de artillería, pero me temo que los avances que está teniendo Rusia en estos momentos se debe más bien a que Ucrania se ha quedado sin municiones de artillería o tiene que racionarlas, ¿no?, para no quedarse sin estas municiones y por tanto pues ir cediendo terreno porque no pueden mantener este pulso de competición de salvas que tenían, que sí podían tener hace 1 o 2 meses, ¿no? El consumo de artillería es de varias decenas de miles al día, se está diciendo, ¿no?, que puede ser 10.000 usos de disparos de autobuses, ¿no?, por parte de Rusia al día o más. Eso es una cantidad bastante, no llega al nivel de la Primera Guerra Mundial, pero es bastante elevado, ¿no? Y me temo que viene de ahí, ¿no? También hay que tener en cuenta que Ucrania pudo mantener la coherencia del mando y control, no tanto por la poca eficacia de cibernética y electrónica rusa, sino a que los ucranianos pudieron acceder a Starlink, ¿no? Y tenían una gran cantidad de estaciones de comunicaciones y poder mantener las comunicaciones a través de estas redes satélites, ¿no? Porque es verdad que esto ha sabido hace poco por una información filtrada por políticos que los ucranianos reconocen que todo su sistema de comunicaciones militar dejó de funcionar 1 hora antes de la invasión por un ataque cibernético ruso, que por tanto fue bastante eficaz, ¿no? Pero que entonces recurrieron a Starlink y pudieron mantener la comunicación, el mando de control y la coherencia, ¿no?, de las operaciones. Por tanto, de todas maneras, todavía es pronto para tener información realmente veraz, ¿no?, y que no ocurra como lo de Zaporilla, que creemos que era una cosa y después era la contraria. Y, en fin, vamos, esta es la información que manejo actualmente, ¿no?, sobre ese tema, que han mejorado un poco su capacidad de guerra electrónica, pero, sin embargo, seguimos viendo una gran cantidad de imágenes de drones ucranianos oteando a unidades rusas y alcanzándolas por fuego artillero, ¿no?
por tanto, pues pueden haber mejorado su efectividad, pero todavía pueden hacer cosas, ¿no? Ujú. Luego, otra cuestión que he mencionado que es fundamental y que incluso puede ser decisiva es la logística, que ahora sí que parece que está jugando a favor de los rusos. O sea, una de las cosas que se criticaron mucho al principio de la guerra fueron los grandes déficits logísticos de Rusia. De hecho, en la web de Global Strategy tenemos 2 artículos de Javier Ruiz Arévalo sobre el tema de la logística, pero precisamente en otro que acaba de publicar, Javier habla de que estamos ya en una guerra industrial y que va a ser, pues, posiblemente determinante la capacidad de fabricación en masa, ¿no? Y en el caso ruso, además, es que tiene la ventaja, y quería preguntártelo, a ver si lo ves igual, ya también de la propia geografía. Es decir, que ahora ya están en frentes más estáticos o que avanzan no con esas grandes penetraciones que hicieron al principio de la campaña, que han reparado puentes, vías de ferrocarril, etcétera. Es decir, que tienen capacidad para sostener logísticamente el esfuerzo artillero. Me refiero a los rusos. ¿Lo ves así? O sea, que se está inclinando a favor de Rusia la guerra, entre otras cosas, por este factor logístico. Sí, te voy a comentar 2 cosas, lo de la guerra industrial y esto segundo como has comentado. Lo de la guerra industrial, más que la guerra de la era industrial, las nuevas teorías de guerra, que comento del libro, y como tú sabes, el tema de la cantidad es todavía más importante que en la época de la guerra industrial, ¿no? Sí, Me en efecto. refiero de la segunda revolución industrial, ¿no? Sí, es guerra industrial, en efecto. No de la era industrial, sino la capacidad de generar una industria de guerra que pueda abastecer el frente. Exactamente, lo de la guerra mosaico multidominio, la parte central, y que tengo un capítulo en mi libro que hablo de ello, es el cambiar completamente la industria de defensa para que sea capaz de fabricar unas cantidades bestiales de plataformas más simples, ¿no? Pero que abrumen en cantidad al enemigo, en vez de crear plataformas monolíticas o drones muy sofisticados, sino que todo sea una guerra de masa, ¿no? Y de ahí que se recurra a la guerra en enjambre y que, por tanto, este nuevo teoría de guerras no sea simplemente una cuestión de atracción, sino en que predomina la maniobra, porque el enjambre es el colmo de la maniobra, mucho más que la guerra mecanizada del siglo XX, ¿no? Y que la Blitzkrieg y todo esto, ¿no? Por tanto, sí, es una guerra industrial, pero digamos de tercera revolución industrial, ¿no? En la que la masa es súper importante. Por eso, y estoy preparando un artículo sobre ello, creo que los ministerios de defensa o en paralelo a los ministerios de defensa, como lo entendemos en Occidente, debería crearse algo parecido al Ministerio de Municiones de la Primera Guerra Mundial en el Reino Unido, que además de planificar los conceptos de defensa, la estructura de fuerza, etcétera, que es algo más propio de lo que en Occidente entendemos por Ministerio de Defensa, porque en otros países como en Irán, por ejemplo, el Ministerio de Defensa es un ministerio industrial, ¿no? Y, por tanto, junto al Ministerio de Defensa tradicional, habría que pensar seriamente en paralelo, no divergentes, ¿no? Pero en paralelo una organización pública con rango ministerial, lo podemos llamar de otra manera, pero que tenga ese rango ministerial para organizar toda la logística que va a ser súper importante en la guerra del futuro, ¿no? Porque, como digo, la cantidad y la logística es todavía más importante que en la guerra industrial porque se pueden fabricar pues no solamente cientos o miles de tanques, sino que va a ser una guerra en la que se dirá por millones de drones, ¿no? Y de robots y de plataformas autónomas o semiautónomas, etcétera, ¿no? Y después, respecto a la geografía, siguiendo el paralelo con el tema de que las nuevas tecnologías iban a llevar a un predominio de la defensa y, por tanto, algo similar a la Primera Guerra Mundial, Rusia, pues estamos viendo que recurre a la salva de artillería y que, por tanto, la logística tiene que estar basada, como en la Primera Guerra Mundial, en el ferrocarril, porque no vas a traer desde 500 kilómetros desde Moscú un tren gigantesco de camiones llevando obuses, ¿no? Porque si no te va a pasar como a Patton cuando estaba llegando a Lorena, que la línea logística del Gran Valor Rojo, ¿no? Pues que llegaba desde Normandía, pues no había cantidad de camiones suficientes, ¿no? Por una cuestión de tiempo, de cuántos viajes puede hacer cada camión, ¿no? En un día, cuántos kilómetros de ida y vuelta, ¿no? Es mucho mejor tener un ferrocarril cerca
o un puerto, ¿no? Un puerto, un ferrocarril cerca, que te lleve las grandes cantidades, y Rusia por eso está avanzando con cierta lentitud, porque tiene que emplear una gran cantidad de suministro de artillería. Eso no puede hacerlo con miles y miles de camiones. Además, tiene cierta dificultad en tener camiones, ¿no? Porque ha habido muchas dificultades en el mantenimiento, etcétera. No tiene suficientes vehículos de ruedas y, por tanto, pues va avanzando. Si te fijas, su línea de progresión es a varios kilómetros cerca de los andenes de tren más cercanos. Y por tanto, ahí el aspecto geográfico-logístico, ¿no? de estar más cerca de un punto de comunicación al cual puedan llegar una gran cantidad de suministros, pues sí, es fundamental, ¿no? Y bueno, en un futuro las unidades, a ser más ligeras, tendrán más libertad de acción, no serán maniobras de pocas decenas de kilómetros desde los centros de ferrocarril, desde las estaciones, ¿no? Como estamos viendo Rusia en la guerra de Ucrania, sino al no estar basadas en las plataformas serán más ligeras, tendrán menos servidumbre logísticas, su letalidad requerirá menos municiones, por tanto menos servidumbre logística todavía, y se podrán hacer maniobras más profundas, ¿no? En el territorio. Pero desde luego el aspecto geográfico y logístico tradicional en la actual fase en la guerra de Ucrania, dado que Rusia no puede recurrir para batir un objetivo, una línea de fortificaciones ucraniana, no puede lanzar 200 municiones de artillería de precisión de círculo probable de menos de 5 metros, ¿no? Para ir destruyendo fortificación a fortificación, ¿no? O a núcleo de resistencia por núcleo de resistencia, etcétera, sino que tiene que lanzar muchos miles, ¿no? Porque tiene, evidentemente, un círculo probable muy superior. Y en fin, pues sí, esas observaciones, como comentaba, son evidentes y estoy de acuerdo con ellas. Y una última pregunta relacionada precisamente con esto de la geografía. Es, ¿hasta qué punto esta idea de los fuegos de largo alcance es viable políticamente cuando el otro lado es una potencia nuclear? Porque entiendo que esto sobre el papel y como concepto militar, pues tiene toda la lógica y nos comentabas, ¿no? En el episodio 15 de la guerra multidominio, que las formaciones multidominio norteamericanas, o sea, brigadas experimentales, tienen un batallón que se llama así, de fuegos de largo alcance. Pero claro, la pregunta es, ¿eso que tiene toda la lógica militar se va a encontrar luego, como estamos ya viendo, y esta sería por otra contrastación, con el límite de que si el otro es una potencia nuclear puede poner una línea roja diciendo no puedes atacar mi territorio ni siquiera con armas convencionales? Pues, aunque no se termine, es como esto pasa como estamos ya en un tema estratégico y disuasivo coercitivo, ¿no? El hecho de que no se usen no significa que no tengan eficacia. Las armas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial no se han usado y estamos viendo cómo en la guerra de Ucrania pues son el arma más importante de todas, ¿no? Porque impiden una intervención occidental en Ucrania directa, como ya lo hubiera habido, como ocurrió en Kosovo, en Bosnia, en Libia, etcétera, ¿no? En la que había una libertad de acción total, porque los adversarios de Occidente no tenían armas nucleares y las armas nucleares, por tanto, están dando el arma más importante y que da forma a toda la guerra, ¿no? Y que evita cierto tipo de escaladas y en fin, y que pone a Ucrania contra la espada de la pared, ¿no? Por eso, porque evita una intervención directa de Occidente y también evita una intervención superior de Rusia atacando a países OTAN. Y las armas, la competición de salvas a nivel estratégico, ¿no? Lo que los rusos llaman la disuasión prenuclear, y de ahí que conserven pues miles de misiles de largo alcance para mantener disuadida a la OTAN. Yo creo que por ahora está demostrando bastante éxito porque da mucha más credibilidad a la disuasión rusa y a su coerción, porque saben que podrían escalar el conflicto y causar un gran daño a la infraestructura económica del centro de Europa, lanzando 1000 misiles de crucero que pudieran destruir las centrales eléctricas, los aeropuertos, estaciones de tren de Polonia o Alemania, ¿no? Haciendo ya desmoronar completamente el apoyo político
a la guerra, ¿no? Y por tanto es una apoyatura al nivel disuasivo coercitivo de la guerra, ¿no? El nivel estratégico, que es un nivel extremadamente político-militar, ¿no? En el que las armas tienen importancia por no usarse, simplemente amenazarse, ¿no? Una competición de chantajes. Por un lado tenemos, es decir, creo que son útiles, aunque no llegan a usarse, y de hecho, como te comentaba, la disuasión prenuclear rusa creo que está teniendo bastante éxito y permite a Rusia ser muy agresiva con Occidente respecto a su decisión de escalar el conflicto, porque podría escalar primero a un nivel estratégico lanzando miles de misiles de precisión contra infraestructura crítica occidental y por tanto, el otro lado, es decir, Occidente, la OTAN, Estados Unidos como principal garante de la OTAN, es esencial que también tenga esta capacidad para dar más credibilidad a la disuasión de sus armas nucleares, ¿no? Y después, una vez se llega, es decir, la disuasión fracasa contra Rusia, contra un adversario por ejemplo, nuclear, como podría ser China en un conflicto por Taiwán, pues va a hacer falta esa capacidad, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, China decida atacar, porque una guerra con Taiwán, los chinos se basan, o se cree, ¿no? Que una vez Estados Unidos amenaza, empieza a movilizar su fuerza armada para dar apoyo a Taiwán, pues usarían su fuerza de cohetes, que son miles y miles de municiones de largo alcance, ¿no? Para destruir las bases y las bases aéreas y navales de Estados Unidos en el Pacífico y destruir, es decir, y por tanto, es decir, esto viene a que habría ya un enfrentamiento, los chinos se preparan para un enfrentamiento convencional con Estados Unidos, y cuando Estados Unidos se ve ante el dilema de o defender a Taiwán o no hacer nada, pues va a tener que tener esta capacidad de hacer una competición de salvas de largo alcance para poder competir contra China, ¿no? Y no quedarse inerme entre no hacer nada o ir hasta la catástrofe nuclear, ¿no? Sí, bien, ese último punto ahí, o sea, un poco lo que planteaba, ¿no? En qué medida es luego eso viable si el adversario, si marca esa línea roja, pues hasta qué punto son útiles militarmente, ¿no? Porque políticamente quizás serían inviables. Sí, pero es que fíjate que la estructura de la fuerza norteamericana, al basarse no en grandes plataformas y en bases, ¿no? Que grandes bases logísticas, Okinawa, etcétera, que suministren hasta a grandes portaaviones, fragatas, etcétera, y una fuerza de marines también basada en infantería en grandes plataformas, pues los marines y la fuerza aérea están reestructurando toda la estructura de la fuerza, valga la redundancia, para basarla en plataformas más pequeñas, más austeras y que puedan mantener esta competición de salvas. Por un lado, hacer que Estados Unidos sea un objetivo mucho más difícil de anular, ¿no? De suprimir, porque ya no destruyendo sus grandes bases no vas a impedir que pueda maniobrar con los nuevos regimientos que está diseñando el cuerpo de marines, ¿no? O el nuevo tipo de fuerza aérea que está, lo que la USAF llama el empleo de la fuerza dinámica, etcétera, operando desde bases austeras, pues, y el ejército de tierra no operando en el Pacífico con divisiones o brigadas acorazadas o strikers, sino en brigadas multidominio y en fuerzas multidominio, pues, es decir, podrá seguir operando, maniobrando en el Pacífico y amenazar a China o atacando directamente las bases de China desde que suministran el ataque a Taiwán, ¿no? O atacando las plataformas chinas sin atacar el territorio continental chino, ¿no? Por es tanto, que esa es la cuestión, o sea, mi duda está ahí, ¿no? Porque sí que veo pues un ataque, o sea, incluso una guerra ya directamente entre Estados Unidos y China, que sea una guerra aeronaval donde atacan las plataformas en ese espacio de conflicto, o sea, haciendo una analogía, ¿no? Con la zona de exclusión en la guerra de las Malvinas, esa zona de exclusión que se autoimponen los británicos y donde ahí pues se dan entre ellos, entre esas plataformas aeronavales. Pero, o sea, mi duda está, a partir de lo que estamos viendo en este conflicto, esa idea de no atacar bajo ningún concepto territorio ruso, hasta qué punto esa es otra lección que podemos extraer
porque se podría aplicar o en un hipotético conflicto armado entre, pues no sé, Rusia, OTAN en los países bálticos o entre China y Estados Unidos, que el adversario establezca esa línea roja diciendo el conflicto armado va a ser aeronaval en este espacio o va a ser en este territorio de países bálticos, pero como se te ocurra atacar mi retaguardia profunda dentro de mi territorio, la respuesta va a ser nuclear, ¿no? Que es un poco lo que estamos temiendo. Sí, pero depende también en el caso de Ucrania. Por ejemplo, si Rusia decide invadir algún país báltico, ¿no? O cerrar la brecha de su golpe, el clásico ejemplo, Sí. Pues, y empieza a atacar, a usar sus municiones antiaéreas desde territorio ruso, ¿no? Y lanza sus Iskander desde territorio ruso. Entonces, la escalada no significa, es decir, cuando una guerra estratégica limitada, porque ya no estamos hablando de guerra nuclear limitada, es si la guerra va a escalar a la destrucción masiva de objetivos civiles, ¿no? Como se planteaba la guerra limitada nuclear, o si en el momento de la guerra nuclear iba a limitarse a destruir unidades militares. En el caso de una competición de salvas, es si los Iskander y los S-300 que usa Rusia para dar cobertura al ataque ya una esfera de influencia directa de Estados Unidos, ¿no? En la OTAN, pues entonces ya está abriendo la veda a la propia Rusia, ¿no? No solamente un ataque de lanzar tanques, sino que emplea municiones antiaéreas y municiones de largo alcance, artillería, misiles del corto alcance, ¿no? Balísticos, como los Iskander. Pues entonces eso ya son objetivos legítimos porque sería la propia Rusia la que rompe el tabú y, por tanto, si la OTAN o Estados Unidos tiene esas municiones de largo alcance, pues podría usarlas no para destruir la infraestructura crítica rusa, sino para exactamente, eso me refería. O sea, plataformas. Sí, y si Rusia sí. pues destruye, por ejemplo, la infraestructura crítica de Polonia, pues entonces los polacos o Estados Unidos podría ser un toma y daca atacando lo propio en territorio ruso, sí. O sea, por una forma de mantener la escalada en cierto nivel, ¿no? O sea, que no hubiera una escalada involuntaria o inadvertida, porque se ataca pues una infraestructura crítica porque es esencial para el esfuerzo logístico ruso y los rusos lo interpretan como un ataque, una escalada ya propiamente, porque se está atacando el territorio ruso, un objetivo civil, y ya pronto escalan nuclearmente, ¿no? Sino que se podría, en un hipotético, y esperemos que nunca se dé, conflicto de esas características, desagregar niveles de escalada en ese ataque con fuego de largo alcance en territorio de adversario. Sí, porque si no tienes esas municiones de largo alcance, como escribía en el libro, la única opción es invadir Rusia para destruir, para destruir las V2, ¿no? Cuando atacaban el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, pues la opción al final no fue destruir las bases porque estaban muy bien protegidas, ¿no? En montaña, etcétera, y se tuvo que invadir el norte de Francia, ¿no? Hasta que no se invadió el norte de Francia y Holanda, pues siguieron cayendo. Pues sería entonces cruzar la línea roja nuclear. O sea, por tanto, incluso serían menos escalatorias esos fuegos de largo alcance. Sería menos escalatorio lanzar estas municiones de largo alcance de precisión contra las baterías de S-300 y las baterías de Iskander o los Smerch rusos que lanzar brigadas acorazadas de Estados Unidos de la OTAN en territorio ruso para destruir estos objetivos. Claro, en plan Sharon cruzando el canal de Suez, ¿no? Exactamente, pero en vez de con tanques, pues lanzas unos pocos misilitos y ya tienes lo mismo, exactamente. Claro, ok, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti, porque siempre es muy interesante dialogar, intercambiar ideas contigo y desarrollarlas. En fin, esperemos que los que nos escuchan también lo hayan disfrutado, aquí no nos hayamos emocionado demasiado, pero bueno, de esto va, ¿no? O sea, que aquí esto es un grupo de amigos y también los son que nos escuchan y bueno, pues esperemos que nos hayan seguido y si no, pues aquí encantados de recibir preguntas y luego lo vamos respondiendo en futuros episodios. Así que, en fin, Kenneth Pollack habla de la auditoría de la batalla. Por desgracia, estamos en ese contexto y la verdad es que nos has arrojado mucha luz con estos comentarios. Hay ideas, la verdad, súper interesantes en todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Javier, un placer. Igualmente. Un abrazo, Guillermo. Otro para ti, un abrazo.